Vamos a continuar entonces nuestro estudio de el Sermón del Monte. Y la última vez aprendimos y recordamos que Jesús nos dijo que nosotros somos la luz del mundo y que, como recordábamos incluso esta mañana, es una responsabilidad. La responsabilidad de mostrarle al mundo una fe viva, una fe visible y una fe que influye en los demás. Ese es realmente el sentido de ser la luz del mundo. Y Jesús, inmediatamente después de que termina esa frase, esa expresión de decir que ustedes son la luz del mundo, y decirles que se espera que ustedes hagan esas buenas obras, está diciendo Jesús, hagan esas buenas obras, la gente las vea y glorifique al Padre. Entonces, después inmediatamente de eso, Jesús les dice que no ha venido para abrogar, que no ha venido para abolir, que no ha venido para quitar la ley y los profetas, sino que ha venido a cumplirla. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17 hasta el 20. Mateo 5, 17 al 20. Y voy a leer en palabra de Dios para todos, dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No piensen que he venido a acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca uno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseña a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca a todos y enseña a obedecerlos será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Amén. Entonces, aquí vemos una afirmación muy importante acerca de la ley y de los profetas. De hecho, el título que le pusieron aquí es Jesús y la ley. Y así vamos a llamar este mensaje, Jesús y la ley y el cumplimiento de la ley. Y cuando Jesús dijo, yo no he venido a acabar con la ley o los profetas, se está refiriendo directamente al Antiguo Testamento. Porque en ese momento en el que Jesús estaba, no se llamaba Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, eso es importante entenderlo. Cuando Jesús dice, yo vine a cumplir la ley o los profetas, Él está diciendo, yo vine a cumplir el Antiguo Testamento. Porque en ese momento así se llamaba las escrituras que habían, que para nosotros es en el Antiguo Testamento. Para el pueblo judío se llamaba el Tanakh, ¿sí? Se llamaba el Tanakh. ¿Y por qué se llamaba Tanakh? Porque Tanakh son las iniciales de tres cosas. La T de Torah, ¿sí? La N de Nevim y la K de Ketuvim, ¿sí? Esas tres iniciales, y fíjense que están solamente unas vocales allá, las dos A, ¿sí? Hace referencia solamente a esos textos que estaban en el Antiguo Testamento de la ley, los profetas y los escritos, ¿cierto? Era eso lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Por qué esto es importante? Porque no es solamente el cumplimiento de Jesús de la ley, sino que Él vino a cumplir todo lo que estaba
establecido en la ley acerca de él. Y eso es lo que quiero enfatizar, y voy a estar repitiendo de alguna manera eso durante toda la enseñanza, ¿sí? Ese es el propósito. Cuando Jesús dice yo he venido a cumplir, significa que Él estaba llevando a la totalidad, a la completitud, todas las escrituras hasta ese momento, ¿sí? Porque recuerden que en ese momento no existía el Nuevo Testamento, ¿no? Se estaba empezando a crear, a generar el Nuevo Testamento, pero no existía. Lo único que existía era eso que hoy llamamos nosotros el Antiguo Testamento, pero en un orden incluso diferente, ¿cierto? La Torá son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero luego está el Neviim, que son los profetas, y en los profetas están varios libros históricos y varios libros de lo que nosotros llamamos los profetas. Isaías y otros profetas están ahí. Y en el Ketuvim están los escritos, donde están los salmos, donde están el libro de Eclesiastés, donde están algunos también textos históricos que están allí. Esos hacían parte de ese grupo de los escritos, y ellos los tenían en rollos, ¿no? Si recuerdan ustedes a veces las series o las películas, cuando Jesús va a leer, está allí, y en ese pasaje donde vemos que Jesús entra a la sinagoga y va a leer el rollo del profeta Isaías, donde se estaba cumpliendo en él mismo, ¿cierto?, esa escritura que está en el Evangelio de Juan. En ese momento él tiene el rollo, y esos eran los que tenían ellos, los rollos, y él le pasa en el rollo. Y fíjense cómo Jesús mismo está diciendo. Yo quiero que vayamos a ese pasaje en Juan, porque es una repetición de esto que está diciendo Mateo aquí, de que no he venido para acabar, sino para cumplir, para darles un completo significado. Vamos a Juan. Perdón, es Lucas capítulo 4, estoy casi seguro. Sí, Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Sí? Lucas 4, 16 dice: entonces Jesús regresó a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Como de costumbre, o sea que él acostumbraba a ir a la iglesia como nosotros, fue a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró la parte donde está escrito: el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió para contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: lo que acabo de leer se ha cumplido hoy ante ustedes. Esto que Jesús dijo cuando leyó ese pasaje de Isaías y les dijo, esto se ha cumplido hoy, es lo que está diciendo aquí en el Sermón del Monte. Yo no he venido a quitar la ley, yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplirla. Y claro, y quiero ser enfático en esto, Jesús cumplió con toda la ley, ¿sí? Jesús
cumplió con todos los mandamientos, ¿sí? Eso lo estoy dando por sentado. O sea, Él cumplió con todos los mandamientos que había, ¿sí? Es evidente porque pues Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es la imagen de Dios mismo. Él fue santo y nunca pecó. Y recuerden que si alguien no cumplía con la ley, pecaba, ¿cierto? Si alguien faltaba alguno de los mandamientos de la ley, pecaba. Y Jesús nunca pecó, nunca. En ningún momento Él pecó. Y la misma Biblia nos dice en muchos pasajes que Él fue santo, ¿sí? Que Él no hubo engaño en su boca ni pecó. Y eso lo dice Pedro, que estuvo con Jesús, ¿cierto? Puede dar testimonio porque él estuvo con Jesús y da ese testimonio. Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Y leo desde el 21 para que tengamos contexto. Primera de Pedro 2, leo del 21 y el 22. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes, está hablando de Jesús. Y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió pecado ni jamás engañó a nadie, ¿sí? Jamás engañó a nadie. Eso está diciendo que Jesús cumplió con toda la ley, ¿cierto? Con todos los mandamientos que estaban allá. Él cumplió con todo eso. Y habían mandamientos un poquito complicados y raros, como por ejemplo que había que vestirse con un solo tipo de material, ¿cierto? Hoy cuando usted mira la etiqueta de su ropa dice algodón, poliéster, no sé qué, y miles de cosas que tiene la ropa que usted se pone, ¿cierto? A veces muy poquitas es la que dice 100% algodón. Esa es la que usa Abby, ¿cierto? Pero usualmente tienen muchas cosas y un mandamiento de la ley decía que había que usar, no se podía mezclar dos tipos de materiales cuando uno se vestía. Tocaba usarlo así. Y aún en eso, que yo pienso que es pequeñito y solo lo utilizo como ejemplo, en eso Jesús tampoco pecó, porque Él cumplió con toda la ley, ¿sí? Él cumplió con toda la ley. Pero adicionalmente, y este es el punto clave, ¿sí? Por eso insisto, damos por sentado que Jesús cumplió con la ley, ¿sí? O sea, ese punto no lo vamos a detallar, no vamos a revisar que Jesús cumplió con los mandamientos, que Jesús cumplió con toda la ley, que cumplió con todos los ritos que estaban allí establecidos. ¿Por qué? Porque aquí Pedro da testimonio de que Él nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Entonces ese está ahí. Entonces si eso no es lo que Jesús está diciendo allí cuando Él dijo, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Es decir, no era solamente a obedecerlo. Eso ya está por sentado. Él la obedeció. No faltó a ninguno. Él fue obediente y nunca pecó. Pero ¿cuál es el elemento clave de esto? ¿A qué hace referencia ese hecho de que Jesús cumplió con la ley y los profetas? Es el hecho de que Él dio cumplimiento al Antiguo Testamento. En Él se cumplió el Antiguo Testamento y ese es el elemento clave de esto, ¿sí? De esto que Él está diciendo allí, ¿sí? Es que Él realmente llegó a hacer completo el Antiguo Testamento, o como dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, vine a dar su completo significado, ¿sí? A dar un significado completo. Y es tan profundo eso, que de ahí en adelante, después de que termine eso, que será lo que vamos a ver en las próximas semanas,
Jesús va a hablar de la ley y de lo que Él dice, porque Él viene a dar un sentido mucho más profundo a la ley. Y entonces nos va a dar 6 ejemplos muy puntuales de lo que dice la ley, pero el cumplimiento mucho más profundo de lo que significa, ¿sí? Y por ejemplo, solamente para mencionarlo y ilustrarlo, que lo vamos a profundizar más adelante, la ley dice, no matarás. Pero yo les digo que el que trata mal a su hermano está incumpliendo con la ley, ¿sí? Viene a dar un sentido y un significado mucho más amplio, mucho más profundo a la ley. Y Él entonces es ese cumplimiento de la ley. Alguien alguna vez dijo que el tema de la Biblia es la salvación, ¿sí? Que la salvación es el tema de la Biblia. Y entonces, si el tema de la Biblia es la salvación, el personaje principal de la Biblia es Jesús, ¿sí? Jesús es el personaje central de la Biblia. Y entonces uno podría decir, pero es que en el Antiguo Testamento no se menciona a Jesús. No, pero está allí. Se reconoce como el Mesías prometido. Entonces en el Antiguo Testamento es Jesús prometido. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es Jesús manifestado. Y de Hechos hasta Apocalipsis es Jesús glorificado. Pero el personaje es Jesús. A lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el personaje clave es Jesús. Y entonces nosotros no podemos decir, pero es que no dice el nombre Jesús. No dice. Tal vez en el Antiguo Testamento. Pero muchas de esas menciones que se hacen de ese siervo sufriente, de ese ungido, de ese Mesías, de ese que Dios enviaría para reconciliar al mundo con Él, es una referencia directa a Jesús. Y lo que nosotros podemos hoy en día reconocer, mire, aquí está mencionando a Jesús, aquí está hablando de Jesús, aquí se está refiriendo es precisamente a Jesús. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se pueden identificar entre 40 y 50 profecías acerca de Jesús, profecías muy puntuales, y aquí vale la pena hacer una claridad teológica. Digamos que no estamos estudiando teología, ¿cierto? Pero hay una claridad teológica, y es que una cosa es una profecía y otra cosa son promesas, figuras, tipologías de Jesús, ¿sí? Que eso, ya cuando uno estudia teología es cuando se da cuenta de que son diferentes. De hecho, si ustedes miran y buscan, la gente dice, no, es que en el Antiguo Testamento hay más de 300 referencias a Jesús. Entonces uno dice, pero ¿por qué usted está diciendo que entre 40 y 50 nomás sí hay como 300 o algo así? Porque es para ser como muy, muy juicioso con la escritura, para que lo podamos ver, ¿sí? Referencias muy puntuales de profecías. Vemos entre 40 y 50. Pero si adicionamos promesas, figuras, tipos de Jesús, sacrificios, imagen del templo y del pacto, podrían estar entre 80 y 100. Entonces estaríamos hablando de más o menos 150 entre todas de referencias a Jesús en el Antiguo Testamento. Y esas referencias en el Antiguo Testamento estamos diciendo que podríamos decir más o menos 150 en 39 libros. ¿Sí? Fíjense en la magnitud, ¿cierto? Porque el Antiguo Testamento son 39 libros. En 39 libros hay más o menos 150 referencias a Jesús. Entonces sí es cierto que el personaje del Antiguo Testamento es Jesús. La razón de ser del Antiguo Testamento es Jesús. Era la preparación de Jesús. El problema era que el pueblo de Israel no lo había entendido. Por eso cuando llega Jesús,
no lo reconocen. Y él dice, yo soy el que Dios envió. Y entonces dicen, no puede ser. No, este Señor no es. Y empiezan a mirar, incluso empiezan a mirar. Y dicen, venga. Pero es que usted nació en Nazaret. Y en Nazaret no venía el Mesías, tenía que venir, era de Belén. Porque en el Antiguo Testamento nos decía que el Mesías nacería en Belén. Y vemos que su familia es de Nazaret, su mamá, su papá es de Nazaret. O sea que usted no es. No sabían que en efecto él sí había nacido en Belén. Que como eran de Nazaret, Dios tuvo que mover todo para que llegaran a Belén. Y se inventó un censo y los obligaron. Y esta María estaba embarazada. Y les tocó llegar allá. Y no encontraron dónde. Y les tocó en un establo. Y todo eso que Dios movió era para que se cumpliera toda la escritura, que nacería en Belén, como dice la escritura, pero además que estaría allí pobre entre animales, que nacería pobre. Y lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, era que Jesús no eran tan pobres, no era que tuvieran mucha plata, pero tenían plata para pagar un hotel. Lo que pasa es que no había hotel, ¿cierto? Dice que no encontraron un hotel y les tocó en un establo. ¿Por qué? Porque los que nacen en los establos son los corderos, ¿cierto? Y Jesús es el Cordero de Dios. Tenía que nacer en un establo, ¿sí? Y Dios empezó porque Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Él era el cumplimiento de la ley. Y esto es muy importante porque para nosotros no nos puede caber la menor duda de que Jesús es el Mesías, el enviado, el Salvador del mundo, nuestro Salvador. Hoy en día todavía hay personas que están tratando de decir, no, es que tal vez no era. No, tal vez no era, ese no era. Todavía, como el pueblo de Israel, seguimos esperando al Mesías. Jesús era un hombre bueno, muy querido, muy simpático, pero no. Para nosotros eso no puede pasar. Nosotros tenemos que tener la claridad completa de que Jesús es el Salvador, el que Dios envió para redimirnos. Y aquí lo está diciendo Jesús mismo: yo no vine para quitar la ley, yo vine para darle el cumplimiento a la ley, el sentido completo a la ley. Él vino a hacer eso. Y como Dios siempre hace, acomoda todas las cosas para que eso ocurra. Así hace también con nosotros. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué hace? ¿Por qué está pasando esto? ¿Pero por qué ocurrió esto y lo otro? Y a veces no nos damos cuenta de que es Dios haciendo su propósito en nuestras vidas, ¿sí? Para que se cumpla sus promesas. Y al final les adelanto la conclusión, y es que así como Jesús cumplió y Dios cumplió en Jesús todo, así Dios cumplirá con ustedes lo que Él ha prometido, ¿sí? Y no lo podemos perder de vista. Eso es finalmente la conclusión. Me adelanto por todo eso, pero Él mismo lo dijo. Él dijo que tenía que cumplirse todo lo que los profetas, la ley, todo lo que se había dicho de Él. Él lo dijo. Lucas 24:44. Lucas 24:44. Lucas 24:44 dice: luego les dijo Jesús:
Esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos tiene que cumplirse. Y fíjense que aquí está clarito: la Torá, el Nebim y el Ketuvim, ¿cierto? Aquí en este pasaje está clarito. O sea, el Tanakh, ¿cierto? Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento. Y él menciona las tres cosas, ¿no? Y uno porque dice, ¿pero por qué menciona las tres cosas? Porque se está refiriendo precisamente a eso. Se traduce de esa manera para que lo podamos entender aquí. Pero él estaba refiriéndose a ese Antiguo Testamento, a lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. Y de hecho, se da cumplimiento. Mateo es muy juicioso en evidenciar eso. ¿Por qué? Porque Jesús habló esto en el Sermón del Monte. Y él dijo que él vino a cumplir la ley y los profetas. Pero como Mateo es así de juicioso y de cuidadoso, él se aseguró de mostrarnos que se cumplió la ley en Jesús, que se cumplió lo que estaba profetizado de él. Y él lo dice así claramente: esto pasó para que se cumpliera. Y quiero que lo miremos en 4 ejemplos solamente para entenderlo y para asegurarnos muy, muy clarito. Mateo 1:22. Mateo 1:22 y 23. Mateo 1:22 y 23 dice, bueno, desde el 22 y 23 dice: todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuál fue el profeta que dijo eso? Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14 dice que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces aquí Mateo está diciendo, miren que se cumplió. Se cumplió en Jesús. Porque era una virgen, María era virgen, y se cumplió en Jesús. Pero más adelante vuelve a repetirlo en el Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. Mateo 2, 5 y 6. Ellos le dijeron: en Belén, en la provincia de Judea, porque esto fue lo que escribió el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Y eso se está cumpliendo allí, lo que dijo Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Entonces Mateo 2, 5 y 6 cumplió lo que había dicho el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, de que el gobernador, el Mesías, el pastor de Israel nacería en Belén. ¿Sí? Entonces se da cumplimiento. Pero más adelante también, cuando Herodes decide matar a los niños, en ese mismo capítulo 2, en el versículo 17 y 18. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías: se oyó sonido en Ramá, sonido de llanto y de dolor. Era Raquel que lloraba por sus niños y no quería que la consolaran, porque ya estaban muertos. ¿Sí? Y aquí está diciendo nuevamente que se cumple lo que había dicho el profeta Jeremías en Jeremías 31:15.
Y otra vez, ¿cierto? Vemos que Jesús ellos se tienen que ir para Egipto y también se cumple lo que Dios había dicho: de Egipto llamé a mi hijo. Y se cumplió también eso que está diciendo. Pero como estamos mirando solamente en Mateo, vamos otra vez a Mateo capítulo 4, versículos 14 al 16. 4 del 14 al 16. Dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo Dios a través del profeta Isaías: tierras de Zabulón y de Neftalí, a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea de gente extranjera, esa gente que vive en la oscuridad, pero han visto una gran luz. Una luz ha brillado para ellos que viven en una tierra oscura como la muerte. Y es porque Jesús se fue a vivir a Nazaret. Y era ese cumplimiento de lo que el profeta Isaías había escrito en Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Se dio cumplimiento a eso que estaba allí. El hecho de que Jesús se fue a vivir a Nazaret. Y el último ejemplo que tengo está en Mateo 21, capítulos 4 y 5. Mateo 21, donde dice específicamente para que se cumpliera. Mateo 21, versículos 4 y 5. Leo desde el 3. Desde el 2 para que haya sentido. Y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y también un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle: el Señor los necesita, pero Él los devolverá después. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo uno de los profetas: díganle a la gente de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde, montado en un burro, sí, en un burrito, cría de un animal de carga. Y así entró Jesús a Jerusalén, montado sobre un burrito, porque se tenía que cumplir lo que había dicho el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, de que el Mesías entraría. Tu rey viene a ti, humilde, sentado en la cría de un burrito, de un burro, de una burra, ¿sí? Y fíjense que aquí Mateo es cuidadoso en insistir: mire que se cumplió, mire que se cumplió, mire que se cumplió, ¿sí? Él insiste y lo dice así en su narración: aquí se cumplió lo que dijo el profeta, aquí se cumplió lo que decía la escritura, aquí se cumplió, para que se cumpliera. Y el énfasis tan importante es porque Jesús es el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Jesús es la manera en la cual se manifiesta el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Tener una relación con las personas. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. En el libro de Malaquías, en Reina Valera, dice que el propósito era tener una descendencia para Él. Esa es la razón de Dios. Porque Dios creó a la humanidad. Porque Dios hizo al hombre. ¿Qué necesidad habría de tener al ser humano? Porque Él quería una relación. Por eso hizo a Adán. Y formó a Adán del polvo de la tierra. Todo lo demás lo creó con su palabra. Hágase la luz y la luz fue hecha. Háganse los cielos y los cielos fueron hechos. Háganse los animales y los animales fueron hechos. Pero al hombre lo hizo Él con sus propias manos.
Se tomó el trabajo de hacerlo. No dijo hágase el hombre y luego hágase la mujer. No, Dios lo hizo. Lo formó y a la mujer la formó del hombre. Porque Él quería una relación con los seres humanos. Él quería un vínculo con los seres humanos. Pero Adán desobedeció. Adán falló en ese propósito que tenía Dios de tener una relación con los hombres. Y desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios, inmediatamente Dios, ¿qué hace? Dios dice, vamos a tener una solución a este problema. Porque la relación se perdió con Adán, cuando Adán pecó. Y por eso Dios, cuando le habla a la serpiente en Génesis 3:15, y le dice que pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, la simiente de la serpiente. O sea, cuando se habla de simiente, se habla de la descendencia, ¿cierto? Pondré enemistad entre la descendencia de la serpiente, la descendencia de la maldad, ¿cierto? La descendencia del pecado. Y sabemos a qué se refiere porque la serpiente, esa serpiente antigua, dice en Apocalipsis, es el enemigo, ¿sí? Que fue quien engañó a Eva y también a Adán. Dice que pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Cuál era la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es precisamente el hijo de la Virgen. La Virgen no puede, una mujer no puede tener descendencia sola. Se necesita de un hombre para que pueda tener descendencia. Pero cuando Dios le dice, pondré enemistad entre ti y tu descendencia, la descendencia de la mujer, se refiere precisamente a Jesús, el que nacería de la Virgen, que luego también lo repitió y lo profetizó Isaías veíamos en el capítulo 7, en el versículo 14, y que dijo Mateo allá, que se cumplió en Jesús. Porque Dios sigue con el plan claro, y desde el mismo comienzo en que el hombre falla, Dios tiene un plan. No nos olvidemos de eso nunca. Dios siempre tiene un plan. A veces nosotros pensamos y no entendemos lo que está pasando. Y no sabemos por qué ocurren las cosas. Y lo que tenemos que confiar es que Dios tiene un plan. Y Dios está cumpliendo su plan. Lo que pasa es que nos gustaría que el plan de Dios fuera muy parecido al nuestro, ¿cierto? O es más, ni siquiera muy parecido, que fuera el nuestro, ¿cierto? Y decimos, pero Señor, ¿por qué no haces esto? Pero Dios sabe lo que está haciendo. Y recuerda eso siempre, Dios sabe lo que está haciendo contigo. Dios tiene un plan. Él no se ha equivocado. Él no está improvisando. Él da oportunidades y Él empezó entonces a buscar cómo tener un vínculo con los seres humanos porque Adán falló. Dios ya tenía el plan. Pero entonces siguió buscando a ese pueblo y escogió a Abraham para que de su descendencia se formara ese pueblo con el cual Él pudiera ser el Dios de ese pueblo y ellos pudieran ser ese ejemplo al mundo. Y por eso dice que incluso ahí viene la misma promesa del cumplimiento en Jesús. De ese pueblo de Israel iba a bendecir Dios todas las naciones de la tierra. Y entonces esa descendencia de la mujer iba a nacer de esa familia de Abraham. Y lo promete Dios allí. Pero Abraham y el pueblo de Israel
también falló, desobedecieron a Dios y terminaron en Egipto siendo esclavos en Egipto. Y Dios entonces, otra vez buscando una relación con ese pueblo, levanta a Moisés para que sacara al pueblo. Y otra vez Moisés también falló. La rabia lo hizo fallar y desobedeció a Dios. Y el pueblo volvió a fallar. Y Dios entonces dice, voy a darles un profeta como Moisés. Y esa cita está en Deuteronomio y esa otra profecía. En Deuteronomio 18, 15 y 16 dice, les voy a levantar un profeta como Moisés. Y a él deben oír. Y ese es Jesús. Ese profeta como Moisés. Porque Moisés no alcanzó, no dio la talla. Fue incompleto. Y entonces Dios levanta reyes como David, que era conforme a su corazón. Pero David también falló. Y entonces Dios promete al Mesías como descendiente de David. Y está la profecía en 2 Samuel 7, 12 al 16, que iba a levantar de la descendencia de David un rey. Y ese reino sería perpetuo. Y entonces empieza, fíjense cómo esa promesa que se dio Dios desde Génesis empieza a coger forma, ¿sí? Empieza a tomar forma y empieza a profundizarse y empieza a agrandarse. Y todo eso en el Antiguo Testamento. Y finalmente el pueblo mismo no dio ese testimonio de amor y manifestación por el mundo. Y entonces se hace manifiesta la presencia de Jesús. Y Dios envía a Jesús para lograr lo que Adán, ni Moisés, ni David, ni el pueblo de Israel, como colaboradores de Dios, pudieron cumplir. Vino Jesús para cumplir plenamente, en obediencia a las Escrituras, de manera perfecta, todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Y poder permitir que los seres humanos, a través del sacrificio de Jesús, al entregar su vida en amor por nosotros, pudiera reconciliarnos con Dios y pudiéramos tener una relación con Dios. Si notan, y aquí es lo importante, por eso ese hecho de que Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley y los profetas, es de un nivel muy profundo y un significado muy amplio. Se cumplió todo lo que había dicho. Todo lo que Dios había dicho de el Mesías, del ungido, se cumplió en Jesús. Así y de esa manera se da el cumplimiento perfecto a la Escritura. Es el cumplimiento completo, perfecto de la Escritura. En Jesús se hace manifiesto lo que Dios estableció en los sacrificios en el Levítico. Dios les dio a ellos un montón de sacrificios y tenían que hacer un sacrificio si pecaban, si había esto, y habían instrucciones detalladas, y había que coger un corderito inocente y sacrificarse por el pecado de los otros. Y entonces ellos hacían eso, pero ellos no entendían que simplemente eso era un símbolo de lo que iba a hacer Jesús. Un inocente pagando por los culpables. Uno que no había hecho nada, ¿cierto? Y ellos, yo creo que ni siquiera dimensionaban. Para mí no dimensionaban el hecho de, bueno, cometí un pecado horrible, hizo algo malo. Vaya, coja un corderito y sacrifíquelo. Y creo que ellos no dimensionaban, pero ¿qué culpa tiene el corderito, cierto? ¿A cuenta de qué coger un corderito
y sacrificarlo, y además sacrificarlo de la manera que había que degollarlo, colgarlo, escurrirle la sangre, despedazarlo y ponerlo allá a que se quemara. Ellos simplemente, listo, buscaban el corderito. Claro, les costaba, ese era como el dolor, porque el corderito costaba, ¿no? Había que comprarlo o había que darlo de lo mejor, y no podía ser cualquier corderito, tenía que ser perfecto. Y esas cosas, esas características que están allí en el Levítico, eran simplemente sombra, la muestra de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús. ¿Sí se nota? El sacrificio de Jesús. Y ellos tomaban el corderito y lo sacrificaban y listo. Y se derramaba la sangre del corderito. Y decían, había que derramar la sangre. Y ponían sangre en ciertos lugares. Y él le había dicho, coja la sangre y úntela aquí en el santuario, póngase sangre en diferentes lugares. Había que derramarse la sangre. Y ellos lo hacían y lo repetían y todos los días. Y a veces ese sacerdote, porque la gente pecaba parejito como la gente peca hoy, no era un corderito al día, no, venían 4 o 5, no, pecamos, dele, y estaba todo el día dele ahí matando corderitos y dele. Y usted se puede imaginar ese trabajo. Y tal vez ellos no daban la dimensión de eso. Pero Jesús era ese símbolo de ese sacrificio. Eso que ellos estaban haciendo era solamente el símbolo de lo que iba a venir a hacer Jesús. Ese sacrificio perfecto, ese derramamiento de su sangre. El hecho de que el corderito fuera perfecto, sin mancha, porque no podía ser cojo, no podía ser ciego, no podía ser viejito. Tenía que ser un corderito joven. Así como Jesús, que murió en la plenitud de su vida a los 33 años, en la plenitud de su vida murió Jesús. Y fue perfecto. Perfecto porque no pecó, porque fue santo. Toda su vida fue santo. Se guardó para Dios. Eso se cumplió en Jesús. Todo eso se cumplió en Jesús. El cumplimiento del día de la expiación. Había un día especial que se llamaba el día de la expiación. Y que está por allá en Levítico, en el capítulo 16, decía que había que hacerse con la sangre, y todo eso era símbolo del hecho de que Jesús derramaría su sangre. Su sangre completa fue derramada. Completa. Que ya al final ni siquiera salió sangre cuando le perforaron el costado, sino que salió agua con sangre. El modelo del sacerdocio que está en Éxodo. El modelo del templo, que había en ciertos lugares donde se podía entrar y había otro lugar más profundo donde no podía entrar la gente, sino que era el lugar santísimo. No se podía entrar, solamente el sacerdote entraba una vez al año a ese lugar que era la presencia de Dios, donde Dios estaba. Todo eso que Dios había dicho y que eran símbolos de Jesús en el Antiguo Testamento, se cumplió completamente en Jesús. Y quiero demostrárselos con un pasaje que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y aquí vamos a ver eso, todas esas cosas que les mencioné, lo menciona el autor de Hebreos, aquí en el capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21 de Hebreos capítulo 10. Y vamos a notar ese cumplimiento de esas cosas que alcancé a mencionar rápidamente y que vemos allá en Éxodo, en Levítico, en Números, que están allí, de lo que debía ser el sacrificio. Hebreos capítulo 10. Presten atención a esto que estaba diciendo al leerlo, ¿no? Recuerde eso que estábamos hablando al leer esto. Dice, la ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición, porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios
todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo sus sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios, no se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo para mí. A ti no te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados. Entonces dije, y está hablando de Jesús: aquí estoy, Dios. En el libro de la ley está escrito acerca de mí: vine a hacer lo que tú quieres que haga. Cristo comienza diciendo: no te agradan los sacrificios ni las ofrendas, tampoco te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados, aunque todos estos sacrificios los ordena la ley. Luego añade: aquí estoy, Dios. En el libro de la ley está escrito acerca de mí: vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Todos los sacerdotes celebran sus servicios religiosos. Una y otra vez ofrecen los mismos sacrificios que nunca podrán quitar los pecados. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios. Ahora Cristo está esperando que Dios ponga a sus enemigos bajo su poder. Con una sola ofrenda, Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica. El Espíritu Santo también nos testifica de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Luego dice: nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades. Una vez que todo ha sido perdonado, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. Y aquí está, en solo un pasaje, la evidencia del cumplimiento del Antiguo Testamento en términos de los sacrificios, del sumo sacerdote, del templo, del tabernáculo, del día de la expiación. Todo eso que eran sombra, dice, una imagen borrosa, una sombra de lo que iba a suceder, es lo que era el Antiguo Testamento. Esa es la evidencia del cumplimiento de Jesús. Jesús vino para cumplir la ley y los profetas. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué se necesitaba que se cumpliera eso? Para podernos acercar a Dios. Para poder decirle a Dios Padre. Para que podamos decirle a Dios Papá. Porque Él vino para que pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Solo a través de Jesús podemos ser hijos de Dios. Para que podamos vivir como a Dios le agrada. Y entonces Jesús termina diciendo ese pasaje en Mateo 5, capítulo 17 al 21, dice:
Les digo que si su justicia no fuera mayor a la de los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de Dios. Y justicia ahí es la palabra que ya habíamos visto: hacer lo correcto delante de Dios y delante de las personas. Hacer lo correcto es justicia. ¿Y por qué se refiere a los escribas y a los fariseos? Porque se suponía que ellos eran los que conocían el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y dicen, tenemos que ser, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Tenemos nosotros que hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque Jesús vino a reconciliarnos con Dios. Porque Jesús vino para que fuéramos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto. No podemos darnos el lujo de hacer lo que queremos. Y aquí nuevamente conecta eso con el hecho de ser sal y de ser luz. Porque esto lleva una secuencia. No podemos hacer lo que nos dé la voluntad, ¿cierto? Tenemos que agradar a Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Sí? En otro tiempo, y la Biblia dice, en otro tiempo hacíamos cosas que ni se pueden nombrar, pero hoy en día no podemos hacer eso. Ya no podemos darnos el lujo de decir mentiras. Ya no podemos darnos el lujo de no perdonar, o de, como nos decían esta mañana al comenzar, después lo perdono. Sí, hoy tengo tanta rabia que no lo va a perdonar todavía. Después, otro ratico. No podemos darnos ese lujo. Tenemos que hacer lo correcto hoy. Y ese es el llamado que Dios nos hace. El cumplimiento de las Escrituras es para que podamos estar y ser reconciliados con Dios. Y de esa manera ser hijos de Dios. Recordando que Jesús es el Mesías, que Jesús es ese prometido, manifestado y glorificado a través de las Escrituras. Y esa es la verdad más maravillosa que nosotros podemos tener y de la cual podemos disfrutar. Y adicionalmente, toda esta verdad, toda esta enseñanza tiene el plus que les decía. Hay más. Y el plus es que si Jesús cumplió con el Antiguo Testamento, como lo vimos que pasó, nos muestra la certeza y la garantía que podemos tener de que Dios cumple sus promesas. Él es fiel y podemos esperar en Él. Él cumplirá su propósito en ti. Él va a hacer conforme a su santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta en tu vida. Él lo va a hacer. Puedes tener esa confianza y esa seguridad de que Él lo va a hacer. Pidámosle a Dios que nos ayude a seguir confiando en Él, a que sigamos creyendo en Jesús, que es el cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento de todo lo que fue escrito acerca de Él. Y luego seguiremos, porque en la siguiente sesión estaremos mirando cómo cada una de esas cosas que la ley decía, Jesús les da ese sentido completo a esa Escritura. Vamos a orar.